Ok, yo les voy a hablar sobre la conducta. Se puede definir como una realización de cualquier actividad en la que se esté implicada una acción, un pensamiento o emoción. La conducta es a través, podemos reaccionar, es una reacción a lo que como nos sentimos, a cómo va el día y es que esta puede ser provocada a hacer de tres diferentes tipos de conducta, ya sea provocada agresivamente, pasivamente o reflectivamente. Y les voy a comentar de cada una de qué se trata esto. Pues agresivamente es la que tiene aquellas personas que se caracterizan por tratar de satisfacer sus necesidades y a veces inconscientemente o conscientemente su conducta es demasiado directa y agresiva hasta sentir mal a la otra persona. La conducta pasiva, al contrario, pues esta acá son estas personas que son muy tímidas y se sienten tan inseguras en la que no saben cómo comportarse y más bien a veces se pueden comportar de una buena manera, pero en cómo se sienten a veces lo vemos de muy mala manera. La otra conducta sería la conducta asertiva. La asertiva pues es lo contrario, o sea, son estas personas que pues a cómo se sienten y no importa lo que pueda pasar, cómo se sientan, pero siempre reaccionan, lo piensan antes de decirlo, antes de actuar, entonces son estas personas que tienen esta capacidad de que lo analizan y lo realizan. Y pues sí, pues el comportamiento a veces nos juega en contra y sí, eso es, de hecho en la sociedad, pues las personas aquellas que siguen reglas, pues un marco de continuidad, pues se les hacen aceptables y valiosas en la sociedad y estas tienen como una conducta formal, así lo llegan a interpretar en la sociedad. Pero en sí, en ciencias sociales, que es lo que estamos tocando en este punto, pues la conducta incluye factores propios de la genética, la cultura, la sociedad, la psicología y hasta la economía. Sí, a través de estos factores nosotros podemos llegar a tener un comportamiento de lo que vemos, de cómo lo relacionamos, cómo lo incluimos a nuestra forma de vivir. Y pues ese sería el tema de conducta. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son los valores. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona con acciones. Tienden típicamente a ser positivos y de gran importancia dentro de un grupo social. Estas acciones, virtudes, las cualidades que tenemos nosotros nos ayudan en nuestro entorno con las personas que compartimos diariamente. Les voy a hablar acerca de algunos valores. Por ejemplo, el valor de la bondad. Es uno de los valores humanos más generables de nuestro ser. Este siempre va a buscar dentro de nosotros hacer el bien, hacer buenas acciones, tener buenas intenciones con el resto de personas, ser amables, ayudar siempre y cuando estén dentro de nuestras posibilidades. Luego está la sinceridad. Esta también es una virtud. La sinceridad se traduce en vivir y relacionarse sin intenciones ocultas a través de nuestros actos o palabras, es decir, mostrarnos tal y cual somos y no mentir o hacer hechos que se muestren de una manera contraria a la que nosotros solemos decir que somos. De ahí tenemos lo que es el amor. El amor, igual que otros valores como la alegría, el optimismo, es muy probablemente que es de nuestros sentimientos más fuertes, pero además de ser un sentimiento también es un valor humano, ya que el amor es el motor que nos incita, a dar y recibir, el convivir, el compartir, el respetar o el confiar a las personas con las que compartimos día a día. Luego tenemos la gratitud. Esta es casi siempre la mayor recompensa que el que da y el gran gesto del que recibe. Es tan simple y tan compleja en sí misma como agradecer a las personas que nos han ayudado o apoyado. Es decir, que nosotros como personas siempre debemos de ser agradecidos con las personas que nos ayudan o nos apoyan. De ahí tenemos el perdón, que a diferencia de la gratitud, el perdón no solo nos empodera como persona, sino que nos permite mostrar el camino correcto a aquel que ha cometido ha obrado mal con nosotros o ya sea que con otras personas. Muy buenas tardes. El día de hoy le voy a presentar los diferentes puntos de moral. ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, costumbres y valoraciones que forman parte de las tradiciones históricas y de una cultura de una sociedad.
Sirve para distinguir el bien o el mal de las personas, es decir, unas buenas acciones de las malas acciones. Eso quiere decir que es a menudo de manera sinónima, o sea, para hacer el bien o para hacer el mal. El punto de vista no sea lo mismo, o sea, agarrar el camino bueno o el camino malo. Los tipos de moral. Existen 6 tipos de moral, les voy a explicar cada uno de ellos. La moralidad religiosa, aquella que está determinada por su tradición mística y religiosa, determinada que se rigen los mandamientos de su creado o doctrina. Son mandamientos que ellos ya conocen y creen en ellos mismos. Entonces la moralidad laica es aquella que no determina por las tradiciones místicas o religiosas, incluso si muchos valores coinciden con su tradición cultural y marcada por el pasado religioso. Esto quiere decir que ellas son de las personas que creen en las cosas religiosas. Por ejemplo, la moral occidental laica determina las instantáneas no religiosas. Eso es uno de los puntos de ella. La moral fundamental, aquella que aspira al ser universal, o sea que tiene que juzgar los elementos más básicos fundamentales de la existencia del ser humano. Por ejemplo, los derechos humanos están sostenidos sobre qué tipo de moralidad son, o cosas que se tienen que cumplir o escoger, o sea, sobre sus derechos humanos, en lo bueno y en lo malo. La moralidad, cuarto, moralidad sexual, es aquella que determina el modo que se comprenden ciertas prácticas, orientaciones sexuales, de acuerdo a una consideración de lo bueno o malo sustanciado a su menudo en otras ideas, como lo natural o reproductivo o simplemente placentero. La moralidad social. Con este nombre se diferimos los preceptos morales de una sociedad, sea las tradiciones heredados a que en algún momento determina la colección determinada de los que pueden tener un individuo en fuero interno. Sexto, la moralidad individual se llama a la aproximación personal regular individual que cada quien tiene hacia conceptos de lo bueno y malo. Parte de ella determina por la moralidad colectiva o social. En otra parte, por su propia capacidad de evaluar la realidad subjetivamente. Estos son los 6 puntos de la moralidad y los tipos de moral que hay. Importancia de la moral. La importancia de la moral es muy importante. La moral es un concepto clave de formación y civilización humana. Por un lado, una sociedad siempre es un código o un conjunto de las reglas señal de garantizar paz, sociedad y relativa armonía entre otros ciudadanos. La importancia de la armonía es la amistad, la vida, la tolerancia, el amor, la esperanza, la alegría que hay en esa comunidad. Entonces, la importancia de la moral es la fe y la felicidad y otros puntos. Entonces, los conjuntos de comunidad deben de tener una buena comunicación, una regla a que realizar, una paz social y todo eso, una buena armonía. Inmoral y amoral. Lo inmoral es aquello que es contrario de una visión de la moralidad específica, aquello que rompe sus reglas, que contradicen visiones y desobedecen los mandatos. Por ejemplo, en algunas tradiciones islámicas y jurídicas se considera inmoral que las mujeres muestren libremente su cabello y entonces las obligaciones cubrirlo con un pañuelo en una peluca. Lo amoral. El cambio es aquello que simplemente no se somete a cuestionamientos morales, es decir, solo responde la pregunta respecto del bien o mal, si no significa que sea bueno ni malo, sino que puede ser ambas cosas dependiendo del caso y del contexto, pues no está en su naturaleza el ser o no moral.
Por ejemplo, la ciencia y la tecnología se considera saber los morales pueden usar de forma moral y parte del bien de la humanidad, o puede usar para cometer traiciones o padecer al mundo. Lo inmoral viene siendo todo aquello que simplemente se somete entre la naturaleza. Entonces, sobre un punto de ello sería la tecnología. No sabemos si a un futuro las personas le van a hacer bien o mal la evolución de la tecnología para el ser humano. No sea si sea bueno o malo seguirla desarrollando. Entonces, la moralidad y lo inmoral es uno de los pensamientos que debes de decidir. A veces piensas algo y dices, por el temor de que es bueno, me voy por ese camino, o es malo, me voy por el otro. Entonces, lo inmoral es que te pones a pensar en todo eso, y en cambio lo inmoral es que ya tienes la respuesta y no sabes si es bueno o malo, o aunque lo sepas, tomas esa decisión.